Hola mis amados, cordial saludo, bendiciones aquí desde el santuario de oración. Una reflexión hoy para los hombres y mujeres de Dios. En 30 años de servicio al Señor, le doy gracias a Dios por tantos hombres y mujeres de Dios que me han enseñado, de los cuales he aprendido, a veces en silencio, y mirándolos uno aprende. Sin embargo, también a veces hay tiempos de decepción. Y estaba muy pensativo en enviar este mensaje, pero el Señor me daba una palabra. Yo no quería enviar ese mensaje sin que fuera guiado por Dios, y esta mañana el Señor me abre la escritura aquí en Romanos 2, y quiero que tú me ayudes a meditar y a pensar y a reflexionar lo que dice Romanos 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios con los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero honra y gloria y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es un poco inquietante ver hombres o mujeres de Dios que profesamos una fe. Y lo digo porque en estos tiempos en mi país, en Colombia, estamos supuestamente próximos a elecciones. Y tantos hombres de Dios que juzgan la corrupción, la impiedad, la maldad, tantas cosas incorrectas y malas desde el púlpito, o nuestras vidas profesan una fe de santidad, de pureza y de integridad. Pero sin embargo, en los tiempos de elecciones pareciera que esos principios se han olvidado, y se nos olvida que nos llamó el Señor. En la Escritura yo veo muchos hombres de Dios que fueron puestos en lugares de eminencia o en lugares de gobierno, como Daniel. Pero Daniel era un hombre de testimonio, nadie tuvo que votar por él. Simplemente el rey lo mandó llamar y lo puso en un lugar de eminencia. Lo mismo pasó con Josué. José estuvo en la cárcel. Usted lo sabe muy bien, todo el proceso que pasó José, y luego llegó a ser uno de los grandes administradores en Egipto. Vemos tantos hombres de Dios que ocuparon lugares de eminencia y lugares de gobierno, pero nunca se hicieron elegir a sí mismos, sino que por gracia de Dios alguien vio especialmente algo en ellos y los puso en lugares. Sin embargo, hoy día muchos creyentes o disque pastores andan levantando ídolos políticos y han convertido sus púlpitos en letrinas políticas, donde corren a los pies de políticos. El Señor nos envió a predicar la palabra. Y puedes darme 1000 argumentos, o muchos podrán darme 1000 argumentos para participar en la política, y está bien, pareciera. Sin embargo, cuando Dios nos llama a ser siervos de Dios, nuestra vida de testimonio, nuestra vida de santidad, nos debe llevar o catapultar a usar o estar en esos lugares de gobierno, si fuera el caso. Y aún así, si fuera el caso, allá se testificaría de la palabra de Dios, cosa que muchos hoy día no hacen. Entonces,
Eres inexcusable, tú que juzgas a otros y haces lo mismo. Muchos hombres de Dios que juzgan desde su púlpito tener una vida con propósito, una vida digna, una vida santa, y ahora se van al otro extremo. Es triste, es triste. No conozco el primer político en mi vida, en 53 años que tengo, primer político cristiano honesto, santo y perfecto, porque se tuercen y se aprovechan de los derechos de los demás. Sin embargo, pues en esta vida donde somos humanos y perdemos nuestra convicción de la fe, se nos olvida que en algún momento seremos juzgados por todo aquello que hacemos. Sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, dice la Biblia, y se va a juzgar según la verdad. Y dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Tanta gente que anda vendiéndose ahorita en la política. Nosotros somos servidores de Dios y le podemos servir tanto al uno como al otro. Servir, no ser sus esclavos. Y servimos a una nación y servimos a la iglesia en general. Pero en este tiempo de política, o siempre en cada tiempo de política, todo el mundo se corrompe. Buscan lo que más le conviene. Por ahí vemos a más de uno, por no decir nombres, buscando candidatos. Gente, hombres de Dios, que en algún momento tal vez predicaron o predican santidad, integridad, vida con propósito, y se salieron del propósito de Dios por meterse en propósitos de hombres. Ya no hay santidad, no están apartados para Dios, sino que ahora pertenecen a partidos políticos. No están apartados para Dios para alejarse del pecado, sino que ahora mienten, destruyen a otros y matan a otros, solamente por ser ventajosos. Hay muchos pastores, entre comillas, porque no son pastores de Dios. Hay muchos hombres que dicen ser hombres de Dios, pero usan las espaldas de otros para llegar a la cima. Usan las espaldas del pueblo de Dios como una escalera para escalar o subir hacia donde quieren llegar. ¿Será que es que no vendrá un castigo de Dios sobre ellos? Pues bueno, ellos que predican lo mismo de santidad, compromiso, propósito, desde algunas redes, algunos hablan de decirle no a la corrupción, no a la maldad, no a los gobiernos nefastos, y ellos están haciendo lo mismo porque decidieron dejar el reino celestial o el gobierno celestial por unirse a un gobierno terrenal. O algunos medios, algunos periódicos disque cristianos, por no decir los nombres de esos hombres de Dios o hijos de Dios, critican al uno y critican al otro, pero se valen de ellos y usan incluso las mismas plataformas para catapultarse a sí mismo a través de esos hombres. O algunos partidos políticos, o algunos periódicos cristianos, o algunas instituciones, y que de alguna manera se valen del error del otro para sí mismo crecer, o a sí mismo mostrar las deficiencias del otro y mostrarse más santos. Se nos ha olvidado como siervos de Dios que somos santos, que debemos ser incorruptibles, que debemos ser rectos, íntegros. Pero hoy día cada quien se inclina hacia el mejor postura que más le conviene. Se nos ha olvidado la santidad, la integridad. Así que, como dice la Escritura, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando a hacer el bien, buscan gloria, honra y inmortalidad. Muchos buscan gloria aquí en la tierra, honra aquí en la tierra, y vivir como mortales, excelentes aquí en la tierra. No se preocupan por la vida eterna. Es triste ver tanto hombre de Dios o mujer de Dios, vanaglorioso, seductor. Ver tanto hombre de Dios o mujer de Dios que solo se vuelca tras sus intereses y no ama al pueblo de Dios o no ama las ovejas. El Señor le decía a Pedro: ¿me amas? Apacienta mis corderos. 3 veces le preguntó. Sé que si soy siervo de Dios, esto es para apacentar al pueblo de Dios, cuidar su rebaño. Pero pareciera que usamos las iglesias o el púlpito para beneficiarnos del pueblo, para yo escalar y crecer en importancia
Quiero ser el protagonista de una nación, el protagonista de una denominación, el protagonista de una red, asociación, como le quieran llamar. Pero no estamos en servicio a los demás. Dice que vendrá tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. No importa si es judío, no importa si es griego. Dice que Dios no hace acepción de personas. Así que también vendrá castigo o reprensión. Es triste, pero ¿qué pasaría que en este país, si en este país el Señor, en vez de mejorar las cosas, las empeorara? El Señor lo permitiera porque Él es soberano. Él es todopoderoso. ¿Qué pasaría con tantos cristianos que levantaron un ídolo político, dígase, llamarse como se llame? Qué vergüenza con la iglesia, qué vergüenza con el pueblo, qué vergüenza con sus púlpitos, que desde sus púlpitos prestaron sus rostros, sus caras para apoyar un político tal, corrupto tal vez, no sé. El caso no es exponer, sino que estamos dejando atrás el evangelio, estamos dejando atrás la santidad, estamos dejando atrás el propósito que es extender el reino de Dios aquí en la tierra, estamos dejando la palabra, estamos dejando tantas cosas y cada quien se acomoda. Yo digo pastores ignorantes que desconocen las verdades de Dios, conocen algunas pequeñas verdades. Quisiera decir nombre propio, pero eso yo sé que... Pero tantos hombres de Dios que dicen ser hombres de Dios, que están metiéndose en la política y que se mueven en esas esferas, y a unos profetas, dizque profetas de gobiernos, mentirosos y ladrones, que están buscando es a ver dónde se colocan o dónde los ponen para sacar beneficio. Así que eres inexcusable, porque en lo que juzgas a otro, tú que juzgas a otro, haces lo mismo. Vivimos para Dios, creo yo, y vivimos para exaltar su nombre. Así que pastor o pastora, hombre de Dios, mujer de Dios, cuidadito, porque sí o sí vas a pagar si te corrompes. Sí o sí vas a recibir reprensión de parte del Señor. Dice, no te dejaré sin castigo, dice su palabra. Dice su palabra también en muchas partes, estoy cansado de arrepentirme. Así que vivamos en santidad, en integridad. Pero es triste ver tanto hombre y tanta mujer de Dios corrupto, seductor, mentiroso, tramposo, ladrón, embaucador, sabiendo que desde el púlpito nosotros hablamos de santidad. Estos días me decepcioné de muchos hombres de Dios que predican tantas cosas, pero su vida muestran otra cosa. Y yo le decía incluso a mi esposa y a mis hijos, ¿será que es que paga ser infiel? ¿Será que es que vale la pena ser tibio? ¿Será que es que vale la pena? No. Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor. Pero estamos acostumbrados o nos acostumbramos a que en los púlpitos haya mentira, engaño, trampa, seducción, celos, mujeres tratando de quitar los maridos tratando de quitar las mujeres. Y vemos tanta gente torcida porque se nos olvida que recibiremos cada quien según nuestras obras. Y dice aquí su palabra, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley son justificados y serán justificados. Justos son los que viven conforme a esta preciosa palabra. Bueno, los ignorantes dicen que no, que estamos aquí, que la teología de Calvino, que la teología de Lutero, y se inventan muchas cosas y desconocen lo que dice toda la plenitud de la palabra. Así que, amados pastores, hermanos, piensen muy bien lo que estamos haciendo en este tiempo de elecciones. Piensa en tu vida, si llevas una vida de integridad y santidad genuina, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Tenemos que tener vidas íntegras, santas. Tenemos que ser apartados para Dios, porque Él es santo, santo, santo. Y la mayoría de hombres usan los púlpitos o las iglesias para su beneficio. Usan los recursos de la iglesia, no solamente el dinero, sino las personas para su beneficio, para catapultarse y crecer, para ser el protagonista. Así que, amados, cambiemos ese corazón tibio y torcido y empecemos tal vez a vivir realmente para Dios, y que nuestra vida sea una vida de testimonio que dé evidencia por la palabra. Una reflexión hoy. Qué bueno que ahí me respondas, me escribas. Escríbeme si quieres al 311-547-1575 con el más 57 adelante si es de otro país.
pero vivamos vidas santas e íntegras, a lo que Dios nos llamó. Pienso que Dios no se equivocó. Ahora, si tú eres un hombre de gobierno, Dios te pondrá. No tienes que buscar votos, no tienes que buscar que te elijan, no tienes que buscar protagonismo. No, Dios te pondrá en esos lugares, porque Dios busca. José nunca buscó que lo pusieran en un lugar. Daniel nunca buscó que lo pusieran en un lugar. Ezequiel, Nehemías, Esdras, Esther, no buscó a ninguno. Ellos solitos fueron creciendo por su nivel de compromiso y de santidad para con Dios. Dios los puso allá porque eran hombres rectos, íntegros, que no se torcían. Pero la mayoría de hombres se tuercen en la política o en el gobierno o en sus entidades. Es para que los aplaudan. Y se nos olvida que estamos sirviéndole primero a Dios y segundo sirviéndole a la comunidad. Y tercero, lo importante es servir a la iglesia, cosa que la gente no hace. La reflexión aquí de su amigo Franco Lagos, Naví Chamar. Bendiciones.